compañero Tobías Galeano. Nosotros no sé si ya estamos listos para entrar en contacto con el abogado José Almada. Vamos a conversar con él con una denuncia grave e importante que hizo ante el Ministerio Público en representación de un cliente suyo. Para conocer más detalles sobre este tema, entonces ya le saludamos al doctor. Doctor, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? No, doctor, aguardame un rato porque no te estoy escuchando. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí te escucho, doctor. Ahí te escucho. Ahí me escuchas. Ok. Te estaba agradeciendo por el espacio y el tiempo, Carlos, principalmente. Sí, señor. Ahí estamos. Ok, ok, Sí, te ok, escuchamos estamos. súper bien. Bu- Bueno, principalmente hemos promovido una denuncia penal contra persona innominada, un hecho gravísimo, como acabas de mencionar. Petra, este emprendimiento es una empresa muy grande, una desarrolladora grande, tiene más de 24 torres emblemáticas en la ciudad de Asunción, todo en el eje corporativo, en la zona de Villamorra. 6 de ellos están en ejecución, son dos dueños, dos accionistas principalmente, o eso inicialmente era del 2016 hasta el 2023. El señor Carlos Guasti del 75%, el señor Rilla del 25%. Llamativamente, los dos socios, mi cliente, el señor Rilla, el que hace la denuncia contra persona innominada, solicita información de los estados financieros, de los balances en el año 2023. Te cuento secuencialmente. En el 2024 no hay retorno. La insistencia nuestra sigue de forma permanente hasta que el socio Carlos Guasti le prohíbe el acceso al socio Rilla, le prohíbe el acceso, no le dejan entrar en la oficina, le bloquean todas las cuestiones corporativas, los teléfonos, le bloquean los correos. Y tenemos la información, llega la información a mi representado de que firmas donde hay disposición de aceptación de balance, distribución de acciones, designación de nuevos directores, creación de nuevas empresas en el año 2020, figuran o están estampadas su firma presuntamente. Se tiene acceso a esa documentación y esas firmas son falsificadas, esas firmas no corresponden a mi representado. Fue el motivo por lo cual se hizo una denuncia penal. Sumado a eso, hay una composición accionaria diferente. Mi cliente no tiene conocimiento, entre ella venta acciones del 23 y 28% a la síndica, la empresa que es la señora Pamela Servín, donde compra acciones por 1.500 millones de guaraníes que estamos poniendo a tela de juicio y principalmente que el Ministerio Público investigue la capacidad financiera de estas personas. Lo que se cree o lo que nosotros mencionamos a través de la denuncia que hace el señor Rilla, de que hubo fuga de capital, aceptación de balances, modificación accionaria, creación de nuevas sociedades en desconocimiento total y eventualmente con firma falsificada de uno de los socios. Hemos solicitado un allanamiento, el Ministerio Público solicitó un allanamiento, lastimosamente, y digo lastimosamente, la jueza Cintia Lovera no aceptó ese allanamiento porque era el motivo de los cuales iba a tener la justicia el acceso a documentos que fueron falsificados en actas asamblearias del año 2020. Hoy la fiscalía, la parte representante del señor Gusti le recusó a la primera fiscal, que es a la doctora Sandra Fariña, le recusó al segundo fiscal, que es al doctor Francisco Torres. Bueno, están siguiendo la seguidilla de recusaciones. Nosotros no vamos a parar con la existencia del Ministerio Público. Mi cliente tiene la certeza de que esas firmas no le pertenecen y te comento en tu programa, Carlos, de que estamos preparando una ampliación de denuncia penal con relación a otros hechos y con relación a otras personas, principalmente a estas personas que han comprado acciones y que eventualmente no tenían esa capacidad financiera. Y todo esto se genera a través de actas del año 2020 que fueron falsificadas. Bien, y para que entienda la gente que nos está escuchando, entonces tu cliente es el señor Alfredo Fernández Rilla. Sí, Alfredo Fernando Rilla, él es argentino, Perdón. es dueño del 25, él es dueño del 25% de las acciones y el señor Carlos Guasti es del 75%. Hoy Alfredo Fernando Rilla, no tiene la posibilidad de entrar a su sociedad. Está bloqueado,
O sea, Selector de Petra recepción. Emprendimiento es la sociedad, para entender bien. Exacta. Petra Emprendimientos, la desarrolladora tan grande a nivel país. Esto se genera, Carlos, una alarma, no solamente a nivel país. Imagínate vos, gente que apuesta a la compra. Hay torres emblemáticas sobre Santa Teresa que hoy se están construyendo. Imagínate, uno de los socios es víctima de falsificación de firma eventualmente por alguna persona que el Ministerio Público tendría que designar quién es con la investigación que nosotros hacemos. Entonces la situación es grave. No solamente a nivel país, Carlos. Hay una alerta generalizada en la Argentina de inversionistas argentinos que también han comprado de estas torres y que se sigan comprando. Y bueno, esto se genera lógicamente una alarma sobre la situación, porque hay firmas falsificadas, instrumentos públicos falsificados de actas de asamblea. Y los hechos punibles acá mencionan ustedes en esa denuncia contra la propiedad de los objetos y otros hechos patrimoniales, que es el capítulo, digamos, y hablan específicamente de apropiación contra el patrimonio, lesión de confianza, después Producción también, de documentos no así auténticos, mismo producción de es. documentos. Mira, Carlos, en líneas generales, hoy podría haber un perjuicio patrimonial entre 8 y 15 millones o 12 millones de dólares eventualmente. No tenemos la documentación, por eso lamentamos tanto el tema de que en el pedido de allanamiento haya sido rechazado, porque ahí vamos a tener hoy, la fiscalía iba a tener la documentación precisa de las firmas que fueron falsificadas, porque esto se va concatenando, firmas falsificadas, aceptación de asambleas, de cierre de periodos fiscales, principalmente el año 2020. Tenemos que ver todo lo que puede generar la documentación que vamos a tener. Tarde o temprano vamos a tener esa documentación y bueno, esto se puede seguir ampliando y vamos a seguir ampliando. Estamos trabajando en este momento para ampliar contra personas específicas con relación a estos hechos. Bueno, estamos hablando entonces de un perjuicio para tu cliente en este caso específicamente, de entre 8 Así y mismo. 12 millones de dólares, doctor. Sí, aproximadamente, Carlos, según la documentación, hoy él, siendo accionista, no tiene acceso a la documentación, no tiene acceso a los balances, se le prohibieron el acceso a los balances, no puede, no tiene distribución de acciones. Entonces, esto va generando permanentemente un perjuicio, no solamente en la distribución de su patrimonio o las ganancias que le corresponde, sino no se sabe hoy qué se pudo hacer con esas firmas o esos balances aprobados ya en el año 2020. Acordate, Carlos, que en el año 2020 no había, el señor Rilla vive en Argentina, vive en Buenos Aires, en el año 2020 no hubo viajes internacionales, los movimientos eran reducidos y en las fechas de esas actas asamblearias, él se encontraba en Argentina, nunca ingresó al territorio nacional. Ya se pidió informe a Migraciones, Migraciones tiene que informar en esos periodos de tiempo si ingresó o no. Entonces, a partir de ese momento, y se tuvo a la vista los documentos y esas firmas estampadas en actas asamblearias de Petra Emprendimientos S.A., la gran desarrolladora, hoy están falsificadas. Mi cliente niega esa firma, vamos a hacer objeto una vez que un juez acepte o la fiscalía se constituya a traer esa documentación, se van a hacer las pericias correspondientes y esas firmas son falsificadas. Bueno, y esa denuncia es ahora, ¿va contra alguna persona especial o es todavía innominada? ¿Cómo se tiene que entender eso, doctor? Carlos, nosotros hicimos una denuncia mencionando todos los nombres. El señor Carlos Guasti, que es uno de los socios, presidía esas asambleas. Entonces, a partir de ahí se van a ir decantando las responsabilidades. Estamos haciendo, si bien es innominado, estamos dando los aportes para que el Ministerio Público vaya determinando e imputando si cree que tiene los elementos sólidos contra las personas que surjan responsables de estos hechos gravísimos, punibles, que afectan a, a una empresa muy grande y desarrollos hoy vigentes, Carlos. Esto le puede afectar no solamente a mi representado, sino que una serie de empresas acá le puede afectar a las empresas proveedoras, porque vamos a llegar hasta el final de las personas responsables que generaron estas falsificaciones y eventuales responsabilidades también patrimoniales.
Bueno, y en ese sentido, el señor Rilla, entonces, vos estás denunciando también que no puede tener acceso a las instalaciones de la oficina, a ningún documento, a nada, siendo socio del 25%, sí, creo que dijiste, doctor, o me va a corregir, de las acciones de esta empresa. Así mismo, Carlos, él en reiteradas oportunidades, y tenemos testimonios fehacientes de eso, de que quiso entrar a su propia oficina y fue expulsado con los guardias, fue expulsado con representantes, no le permitieron el acceso, le bloquearon el teléfono, le bloquearon las cuentas corporativas, no tiene acceso absolutamente a ninguna documentación. Lo que sí se tuvo acceso, hay aprobaciones del acta de asamblea y repito, el año 2020 porque están estampadas firmas presuntamente de él, pero firmas falsificadas que aprobaron balances, distribución de acciones y venta de acciones que él desconoce al 100%. Bueno, doctor, ¿y la causa actualmente con quién está o quién es el fiscal que tiene actualmente la denuncia? Fue recusada la doctora Sandra Fariña, fue recusado el doctor Francisco Torres y hoy nos informa, la gente que está en fiscalía nos informa que la doctora Daniela Benítez es la fiscal que asume a partir de hoy la investigación, la cual lo vamos a solicitar que realice lo que quedó pendiente, principalmente por estas recusaciones infundadas que fueron realizadas por los representantes del señor Guasti. La designación de Daniela Benítez, o sea, vos tenés conocimiento cómo se hizo. En este caso, ella le designó en forma directa al fiscal general, se hizo algún sorteo, el sorteo cayó casualmente con ella. Quiero saber porque pueden ser designaciones a dedo, que es lo que perjudica y que en su momento se había buscado. Entonces, el doctor Emiliano Rolón había prometido y había sacado una resolución que se tenía que hacer un sorteo, creo que a través de la Oficina de Denuncias Penales, o no sé cuál era. Por eso quiero saber en este caso cómo cayó designada Daniela Benítez en esta causa, doctor. Carlos, lo que acaba de decir es una apreciación exacta de lo que estamos averiguando. Minutos antes de la llamada que estamos teniendo, me informó mi equipo que está haciendo el control y justamente es lo que nosotros vamos a averiguar, porque también nosotros vamos a recurrir, porque no quiero hablar del caso en particular, porque lógicamente muchas situaciones se generan designaciones arbitrarias, designaciones a dedo, ¿verdad? Entonces justamente vamos a cuidar ese detalle. Si nosotros creemos que existe algún tipo de vulnerabilidad en la designación, también vamos a formular la recusación porque vamos a estar muy atentos. Estamos hablando, como te mencioné hace minutos en nuestra conversación, estamos hablando de una causa sumamente importante, una causa sensible económicamente, una causa de una empresa muy sólida. Estamos hablando de 24 torres de desarrollo inmobiliario, entonces vamos a tener en cuenta cada uno de los detalles para que no exista ningún tipo de vulnerabilidad en la investigación. Agradezco la apreciación, nosotros también echamos ojo muy sensible a esa situación y estamos viendo cómo cayó la designación para ver si nosotros qué caminos tomamos, si aceptamos, recusamos, no recusamos, vamos a reunirnos hoy esta siesta con el equipo jurídico después de tener la información de esa designación. Bueno, y te pregunto esto, y hay gente detrás, hay mano negra detrás de esto, porque cuando hablamos de un monto de 8 o 12 millones de dólares o de 8 a 12 millones de dólares, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿verdad? Para cualquiera, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta, porque siempre suelen haber personas detrás operando o manijeando, sobre todo en el Ministerio Público, que pueden tener vinculación directa, ya sea con el fiscal general del Estado, pueden tener alguna injerencia en el fiscal general del Estado o los fiscales de la CACSA. O en estas causas importantes, casi no definen los fiscales, sino va siempre arriba, directo, porque reitero, estamos hablando para que la gente entienda y dimensione el tema, señores. Estamos hablando de nada más y nada menos que de entre 8 a 12 millones de dólares lo que están en disputa. Entonces, reitero, siempre hay mano negra detrás y se vincula directamente con la autoridad máxima
o por ahí nomás ya para manejar este tipo de causas, doctor? Y es sumamente sensible, la apreciación es correcta en el sentido de que siempre todo lo que estamos en esta área estamos muy pendientes a lo que está ocurriendo. No solamente hablamos de 8 millones o 12 millones, un perjuicio patrimonial que es sumamente importante, sino la envergadura, la magnitud de uno de los socios de que eventualmente podría ser investigado por los hechos mencionados en la denuncia penal, que estamos hablando de una falsificación, porque el señor Rilla menciona la falsificación de su firma. Estamos hablando de 20, esta empresa hizo desarrollo de 24 torres emblemáticas de la República del Paraguay. Y sabe a qué torre me refiero, la que está sobre Santa Teresa, una de las torres más lujosas de Paraguay, una de las más importantes de América Latina, está a cargo de este desarrollo. Entonces, la sensibilidad que puede tener con relación a injerencia en manos negras es sumamente latente, y estamos atentos a esa situación. Por eso pedimos justamente y agradecemos la participación de la prensa, que es la veedora de que esto no ocurra, o tratar de minimizar o restar esa fuerza potencial que eventualmente puede tener, y sabes perfectamente que eso existe. Entonces, estamos vamos a hacer el acompañamiento permanente con la seguridad de la denuncia penal, con los elementos que tenemos. Lamentamos, Carlos, lamentamos mucho de que tuvimos una oportunidad, a nuestro criterio brillante, obtener una prueba. La doctora Cintia Lovera rechazó ese allanamiento, porque si ese allanamiento se realizaba la semana pasada, el día viernes, porque hubo un pedido de un fiscal, que el fiscal te dice, hay elementos serios que yo puedo tener en un allanamiento, porque el fiscal Francisco Torres pide el allanamiento, le pide a la jueza de turno, Cintia Lovera, le dice, mira, yo necesito, porque hay falsificaciones del acta de 2020, necesito caer de sorpresa para rescatar esa documentación, y nos rechaza. Por supuesto que es bastante desilusionante, porque hoy perdimos el efecto sorpresa. El efecto sorpresa, vos sabés que en un allanamiento era fundamental. Hoy ellos están bajo el dominio y protección y cuidado de las pruebas que son elementales para nosotros. Entonces, ese efecto sorpresa jurídico, lastimosamente, la doctora Cintia Lovera, y repito, lastimosamente rechazó esa oportunidad del Ministerio Público. El Ministerio Público le pide, bueno, hoy estamos en esa prueba, lo que no significa que vamos a seguir insistiendo hasta obtener esa prueba, y como te digo, siguiendo, y vamos a ampliar otros hechos punibles y a otras personas más. Ahora, ¿qué argumenta en su resolución la jueza para rechazar ese pedido del Ministerio Público, que es el que encabeza o el que lidera esa investigación? ¿Qué es lo que argumentó la doctora Lovera? Y si esa argumentación te convence como abogado denunciante, o crees que habría una suerte de injerencia de alguna u otra medida para tomar esa decisión y rechazar ese allanamiento solicitado por el fiscal investigador? A mí no me convence el rechazo. Lógicamente, si el Ministerio Público, que es el titular de la acción, el que recibió la causa, porque hubo ya la declaración de Alfredo Fernando Rilla, donde dice, soy víctima, me falsificaron, eso estaba como un elemento investigativo. Ya se habían librado oficios a Migraciones, donde la Fiscalía le solicitó a Migraciones cuándo estuvo Alfredo Rilla en Paraguay y cuándo no estuvo, cuándo ingresó y cuándo salió en el 2020, y le pide al ministerio, al juzgado, a la justicia, al Poder Judicial, le dice, necesito cerrar la información, y te rechazan. Lógicamente no existe, a mi criterio, un sustento que pueda justificar un rechazo de este allanamiento. Si el propio Ministerio Público titular te pide, necesito la llave procesal para ingresar porque es necesaria esta prueba, y se rechaza, no estamos conformes. Lastimosamente perdimos una oportunidad, y te repito, vamos a seguir insistiendo y vamos a buscar otra vía. Pero esa primera vía, de ese elemento, de esa prueba que íbamos a rescatar,
fue frustrada lastimosamente por esa resolución. No estamos de acuerdo, no estamos conformes, no solamente como abogado, Carlos, sino la propia lógica te dice de que si nosotros teníamos hoy ese procedimiento de allanamiento, íbamos a captar esa documentación. Teníamos esa documentación a la vista, lo primero que íbamos a hacer, lógicamente, paso 2, iba a ser la pericia. Y la pericia iba a ser contundente, la firma iba a ser es falsificada. Hoy ese elemento no tenemos y no sabemos cuándo vamos a tener. Esto puede seguir dilatándose. Entonces, consideramos que se perdió a hoy una prueba fundamental por el rechazo a nuestro criterio no objetivo de esa resolución. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas un excelente resto de jornada. Gra- Gracias a vos, Carlos. Para nosotros es muy importante porque con esto contrarrestamos lo que mencionás vos, es una causa sumamente delicada, mucho dinero en juego, una empresa muy, muy sólida y bueno, necesitamos de que la prensa sea observadora a lo que vaya a pasar, porque esto le puede afectar a otras personas que compraron y están en contrato con esta desarrolladora. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, gracias, Carlos, muy amable. José Almada, abogado, entonces denunciado.